Buenos días, hermanos. Buenos días, hermanas y amigos que nos escuchan y también nos ven por este medio. Sean bienvenidos una vez más al estudio de la palabra del Señor de parte de la Iglesia Bautista Misionera Canaán. Estamos iniciando esta mañana con un nuevo estudio y es acerca de la carta del apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Roma, o sea, los romanos. Y esta carta, mis hermanos, vamos a aprender grandes cosas porque es importante para la vida de un creyente. Y ahora, no quiero decir, ¿verdad?, que la leemos y la dejamos de un lado y la ponemos, no. Debemos de estar siempre leyéndola, escudriñando, como siempre les he enseñado la palabra del Señor, para poder aprender lo máximo que podemos tener en su palabra. Y es precioso, hermanos, lo que vamos a aprender durante todo este tiempo que vamos a estar. No sabemos cuánto tiempo es, pero hasta que Dios lo quiera así. Muy bien, hay tres aspectos importantes que van a resaltarnos a nosotros como creyentes cuando estudiamos la carta a los romanos. Uno de ellos es que vamos a poder comprender los hechos y las verdades básicas en cuanto a la salvación. El tema principal, como lo vamos a ver luego de esta carta, es el Evangelio de la salvación. Luego también vamos a tener una convicción profunda, hermanos, más profunda del usual en cuanto a los asuntos relacionados con la fe. Y también, en tercer lugar, seremos personas más aptas y listas para el servicio cristiano. Muy bien, para poder iniciar, y esto es a modo de introducción, tenemos que ver tres áreas importantes en este momento. Una es, bueno, ¿quién fue el escritor? ¿Verdad? Que fue Pablo. ¿A dónde fue escrita? ¿A dónde fue enviada esta carta? Que fue la iglesia que estaba en Roma. Y en tercer lugar, el tema de esta carta, que es el Evangelio de la salvación. Por ahí hay otros que ponen que es la justificación, la gracia, otros temas, pero todos tienen que ver, todos tienen que ver con el Evangelio de la salvación. Entonces, cualquiera de esos, pues, es válido, Muy bien, entonces comencemos dándole una mirada al autor de esta epístola, el apóstol Pablo. Con sus escritos nos encontramos en un método diferente de revelación. Recordemos, en el pasado Dios había usado muchos métodos diferentes para comunicar la verdad al hombre. Dio el Pentateuco, dio la ley, por medio de Moisés también presentó la historia, la poesía, la profecía y los evangelios. Bueno, ahora llegamos y vamos a estar estudiando esta nueva sección de la palabra del Señor, que son conocidas como las epístolas, y posiblemente sigamos estudiando otras más. Las epístolas. Hay quienes han tratado de establecer alguna diferencia entre estas palabras, epístola y carta, pero llegamos a la conclusión, por lo menos llego a la conclusión de que no hay una diferencia alguna, es lo mismo. Entonces, significan lo mismo, hermanos. Las epístolas son cartas personales y de un hondo sentir humano. Ahora, leer una de estas epístolas es lo mismo que leer una carta que ha sido recién recibida, ¿verdad? ¿Usted se acuerda cuando le enviaron una carta? Es lo mismo, era una carta escrita que era enviado a un grupo de personas o era enviada, en ese caso, a cada uno de nosotros. El Señor nos habla personalmente en cada una de estas cartas que San Pablo y otros apóstoles escriben a las iglesias y algunas personas en algunos casos. El apóstol Pablo dijo lo siguiente, hermanos, con respecto a esto, en el capítulo 15, y de los versos 15 y 16, ahí en Romanos, donde leemos y donde él reafirma que él es, ¿verdad?, el escritor, el autor, el que envió esta carta. Dice ahí en el capítulo 15, versos 15 y 16, pero les he escrito, ahí está Pablo hablando, es claro, les he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacerles recordar, por la gracia de Dios, por la gracia que de Dios me es dada para el ministerio de Jesucristo a los gentiles o no judíos, ministrando el evangelio de Dios,
para que los gentiles les sean como ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. En estos dos versículos el apóstol aclara, ¿verdad?, sin lugar a dudas, de que él era el que escribió y el apóstol llamado a los gentiles. También dejó bien claro que Simón Pedro era el apóstol a la nación de Israel. Por ejemplo, el apóstol Pablo también dijo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 2 y en los versos 8 y 9, para que veamos esto, hermanos, él dijo así: pues el que actuó en Pedro para el apostolado de los judíos, ahí está hablando Pablo, ¿verdad? El que actuó en, ¿quién? En Pedro para el apostolado a los judíos, también, dice, actuó también en mí para con los no judíos. Y reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas de la iglesia, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los no judíos y ellos a los judíos. Muy bien, aquí vemos algo, ¿verdad? Por ahí hay algunas iglesias que enseñan que hay dos iglesias, la iglesia a los judíos y la iglesia a los gentiles. Eso no es así. La palabra del Señor no lo dice, hermanos. Eso es sacado de alguna falsedad, de algo totalmente inventado, porque aquí es claro que Pablo dice que así como Pedro, dice, fue mandado por el apostolado para los judíos, él también fue mandado ¿a quién? A los gentiles. ¿Pero con qué? Con el mismo evangelio. Con el mismo evangelio, no era otro, no era otra iglesia, era una sola iglesia, nada más que ellos tenían papeles, mandatos específicos y diferentes. No es que habían dos iglesias, eso no es así, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que Pablo era el apóstol especialmente para los no judíos. La palabra gentil, cualquiera dice, ¿verdad? Es alguien muy amable y todo eso, no significa necesariamente eso. Bíblicamente, la palabra gentil se le llamaba a todos los que no eran judíos, a todos los que no eran el pueblo llamado por Dios. Entonces, Pablo había sido llamado a los no judíos. Cuando uno lee en el último capítulo de esta carta a los romanos, hermanos, la lista de personas que Pablo conocía, se encuentra que la mayoría eran no judíos. También en el libro de los Hechos de los Apóstoles podemos ver otra vez que Pablo era en forma especial el apóstol a los gentiles. Dice ahí, y él quería, hermanos, Pablo quería ir a predicar a Roma el evangelio. Dice en el capítulo 26 del libro de los Hechos, y en el verso 17 y 18, librándote, él estaba ahí, Pablo en ese momento estaba testificando ante el rey Agripa sobre la misma verdad, y Pablo citó lo que la voz del cielo le dijo, y dijo en estos versos: librándote de tu pueblo y de los no judíos, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre el pueblo santo de Dios. Entonces, el apóstol Pablo poseía, hermanos, las mejores capacidades para este ministerio a los gentiles, debido a que a su experiencia, a su educación, a su formación, sus antecedentes formaron una combinación extraordinaria. Su nacimiento judío, el idioma hebreo, su ciudadanía romana, su educación judía, su cultura griega, todo esto contribuyó a ser lo que Pablo precisamente fue. Pablo también, hermanos, poseyó un intelecto gigantesco al ser educado en la fe judía, en la cultura griega y en los modales romanos. Entonces podríamos decir que este era como el Moisés, ¿verdad?, del Nuevo Testamento. Sus características naturales, al menos por lo que hemos podido conocer de sus escritos y de su vida, parece que incluyeron un intelecto genial, versátil. Cuando leemos las cartas de Pablo,
capaz de un pensamiento profundo también, un razonamiento preciso, una rara combinación de valor y ternura, porque Pablo también amaba a la iglesia, amaba a los hermanos, un celo impetuoso por la iglesia del Señor, por el Evangelio, una discreción sana con perseverancia indomable. En cuanto a carácter, él era honrado y directo. O sea, todas estas características que Dios mismo vio en aquel hombre que perseguía a su iglesia y que cambió el rumbo de él. ¿Para qué? Para precisamente llevar la palabra ahora del Evangelio. Esto era el apóstol Pablo. La carta a los romanos es, pues, entonces, hermanos, la proclamación global del Evangelio de Pablo, ¿verdad? Lo que Pablo estaba enseñando. Además de que era una carta apologética y un examen del Evangelio mismo. Muy bien, ahora vamos a dirigir nuestra mirada, hermanos, al lugar al cual fue escrita. Esta carta, o sea, a la ciudad de Roma, a la iglesia que estaba en Roma, a los romanos. Podemos declarar en forma categórica que el apóstol Pablo escribió esta epístola desde la ciudad de Corinto, allá en el año 58 después de Cristo. Ahora, en cuanto a esto, hay una interesante observación y dice que ciertos nombres indican claramente que Corinto era el lugar donde la epístola fue escrita, ¿no? Porque es importante que nosotros primero sepamos quién la escribe y a quién y de dónde también se escribe. Pero Pablo, hermanos, no estaba solamente interesado en los aspectos negativos de los no judíos en Roma, sino que como veremos en los últimos versículos de esta epístola, el apóstol estaba en estrecho contacto con muchos creyentes en Roma. O sea, la gran mayoría no eran judíos. O sea que podemos decir que desde un comienzo, la iglesia cristiana en Roma estaba formada por una mayoría de no judíos. Ahora, otro aspecto interesante en cuanto a la iglesia es que creemos que Pablo no habría estado interesado, hermanos, en visitar Roma si la iglesia allí hubiese sido formada o fundada por otra persona. O sea, Pablo no hubiera ido a ese lugar y él era conciso en eso. El caso es que el apóstol Pablo declaró que estaba ansioso de ir a Roma, ¿verdad? Leemos en el principio, en el capítulo 1 y el verso número 15, él tenía muchos deseos de ir a Roma y de la palabra lo dice ahí. Así que en cuanto a mí, estoy pronto a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Ahora, ya dijimos, ¿verdad?, que Pablo estableció sin lugar a dudas que nunca había ido a Roma. Aunque estuviese ansioso de hacerlo, si alguien hubiera predicado el evangelio en ese lugar antes que él no hubiera ido ahí. Y él era claro en eso, y lo dice ahí en el capítulo 15 y el verso número 20, para que veamos, hermanos, que tanto los viajes misioneros de Pablo como todo lo que él hizo, siempre lo hacía en lugares donde nadie había edificado. Y Pablo lo dice ahí en el 15:20. De esta manera me esforcé, dice, en predicar el evangelio. Vean lo que dice. No donde Cristo ya hubiera sido anunciado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Y Pablo no solo dijo esto, sino que lo practicó, pues veremos que él nunca fue a trabajar, hermanos, en la obra del Señor donde otro apóstol hubiese estado trabajando. De modo que esto nos lleva a pensar y a creer que Pablo no habría ido a Roma si otro apóstol hubiera estado allí antes. Así de claro, ¿verdad? Entonces surge ahora la pregunta, y bueno, entonces, ¿quién es el fundador de la iglesia en Roma? Hay dos posiciones. Una, que fueron algunos romanos o judíos que estuvieron durante la predicación de Pedro en el día de Pentecostés y que luego volvieron, ¿verdad?, a Roma y ahí fundaron la iglesia. Y la otra es que el fundador de esa iglesia fue Pablo. Pues, hermanos,
Yo creo que Pablo fundó la iglesia en Roma y que la fundó a distancia. Y usted podría decir, bueno, pero ¿cómo es eso? En ese tiempo los medios de comunicación no eran como ahora, ¿verdad? No tenía esa facilidad. Pero vamos a aclarar esto, lo que yo estoy diciendo. Roma era una ciudad muy grande y Pablo nunca había estado allí. Ningún otro apóstol la había visitado todavía. Sin embargo, es un hecho que allí surgió una iglesia cristiana, pues Pablo está escribiendo esta epístola a la iglesia en Roma. Entonces, bueno, ¿cómo llegó a existir esa iglesia en Roma? Bueno, es que Pablo, recordemos, había estado viajando a través de gran parte del imperio romano, ganando hombres y mujeres para Cristo. Y como muchos viajaban hacia Roma, desde los confines del imperio, pues ocurrió que llegó el momento en que hubo muchos habitantes de Roma que conocían personalmente al apóstol Pablo, que lo habían conocido antes de trasladarse a la capital del imperio. Ahora, quizás alguien podría preguntar, bueno, pero ¿cómo está seguro de esto? Veamos lo que dice la palabra del Señor, hermanos. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versos del 1 al 3. ¿Quiénes fueron los que se encontraron con Pablo en Corinto? Leamos esa porción, Hechos 18, del 1 al 3. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Entonces vemos cómo Pablo se encontró con Aquila y Priscila, habitantes de Roma, pero quienes habían tenido que abandonar la ciudad debido a la ola de antisemitismo y persecución desencadenada por el emperador Claudio. Ahora, ellos se acompañaron, ¿verdad?, con el apóstol Pablo, y más tarde vemos que llegaron a acompañarlo en su viaje a Atenas. Esta pareja, hermanos, llegó a ser una pareja extraordinaria de ayuda para el apóstol en sus viajes misioneros y en todo lo que él estaba haciendo, siendo usados por el Espíritu Santo de Dios donde quiera que ellos fueron. Ahora, cuando Pablo escribió esta epístola a los romanos, vemos que ya habían vuelto a radicarse en Roma, pues en sus saludos personales, en el capítulo 16, Pablo los mencionó por nombre en el capítulo 3, o sea que ya Priscila y Aquila habían vuelto otra vez, ya estaban ahí en Roma. Por eso él dice ahí, saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Hacemos, hermanos, ¿qué podemos decir en cuanto a los otros que estaban ahí? Bueno, que Pablo los había conocido personalmente. En algún lugar él tuvo que haberles llevado a una fe personal en Cristo, y Pablo fue el fundador a distancia de la iglesia que está en Roma, hermanos. Y destacó un gran erudito, el doctor Magui, que en uno de sus libros, que Pablo conocía la ciudad de Roma, aunque nunca había entrado en sus límites antes de escribir la carta a los romanos. Pablo había visitado las ciudades coloniales como Filipos y Tesalónica. Ahí había observado, hermanos, las costumbres romanas, las leyes, el idioma, las modas y la cultura que había en ese momento. Pablo había viajado, hermanos, por los caminos romanos, se había encontrado con los soldados romanos de camino, había dormido en las cárceles romanas. Pablo había tenido que acudir ante magistrados romanos y había disfrutado de todos los beneficios de la ciudadanía romana. De modo que se puede ver que Pablo conocía todo lo que debía saberse en cuanto a Roma sin haberla visitado aún. Desde el escenario entonces, hermanos, de la capital, ¿verdad? Roma era el centro, era la capital, podemos decir la capital del mundo. Pablo iba a ir a predicar el evangelio a ese mundo perdido que Dios también amaba, que había dado su Hijo, ¿para qué? Para que todo aquel que creyera en Él no se perdiera, ¿verdad? Inclusive quienes,
los que no eran los llamados de su pueblo, o sea, los gentiles, que pudieran tener vida eterna también en él. Roma, hermanos, era como un gran imán, ¿verdad? Por eso ese dicho, ¿verdad?, de que todos los caminos llevan a Roma, en ese tiempo era una realidad. Era una realidad. Todos tenían que ir al centro, a la capital. Todos tenían que ir a ese imperio, a ese centro, a la metrópoli. Por eso todos los caminos iban hacia Roma. Luego la predicación de Pablo, ¿verdad? Ahí muchos se convirtieron y muchas iglesias fueron también ya establecidas en el gran imperio romano, mis hermanos. Muy bien, ahora vamos a ver un poquito, para ir ya finalizando, ¿por qué se dice que Pedro no fue el fundador de la iglesia en Roma? Bueno, hermanos, recordemos que la predicación de Pedro, ¿verdad?, en Pentecostés, había sido dirigida exclusivamente a los judíos. A los judíos. El sermón que él dio era para los judíos y los demás que él también dio eran a los judíos. No fue sino, recuerden ustedes, hasta después de la conversión de Cornelio que Pedro entendió y se convenció de que los no judíos también estaban incluidos en el cuerpo de los creyentes. Y a ellos fue que Pablo fue precisamente enviado, hermanos. Consideremos entonces ahora el centro, ¿verdad? Como les dije ahora, hay muchos que ponen que la justicia de Dios, que la gracia de Dios, que bueno, yo le he puesto el evangelio de la salvación, que incluye todas estas cosas, hermanos. Es el tema central de esta carta y lo que nos va también a acercar a nosotros durante el estudio que llevemos, a profundizar, hermanos, y a ver cuán grande es el amor de Dios para con nosotros, ¿verdad? Aquellos que no éramos pueblo llegamos a serlo. Nosotros que no estábamos, ¿verdad?, también llegamos a estar dentro del plan precioso del Señor. La enseñanza, mis hermanos, que nos da la carta a los romanos para nosotros va a ser básica, va a ser imprescindible, va a ser, hermanos, de una importancia grande para nuestro crecimiento espiritual. Y vamos a ir entonces viendo por capítulos cómo es que se va desarrollando todo esto y cómo es que al final vamos a poder entender el maravilloso amor de Cristo y cómo Él está ahí describiendo ese evangelio de salvación, ese evangelio de gracia, ese evangelio de amor, ese evangelio que iba a llegar a todas las personas en el mundo. Porque la palabra del Señor dice que todo aquel que cree, todo aquel que confiese con su boca, será salvo. Todos. O sea que la palabra del Señor también nos va a enseñar aquí que el evangelio de Cristo está hoy en día más presente que nunca, hermanos. Más presente que nunca. ¿Por qué? Porque está también abierto para que cualquiera que quiera tenerlo pueda obtenerlo. Y el medio es aceptando al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, arrepintiendo de nuestros pecados, pidiendo perdón al Señor y haciéndolo el Señor de nuestra vida. Muy bien, hermanos, les he dado nada más un pasaje por encimita, ¿verdad?, de todo esto, para que nosotros podamos entonces entender a dónde vamos a ir a profundizar. Yo les aconsejo que vayan leyendo con anticipación, ¿verdad?, la carta a los romanos. Vayan leyendo, vayan apuntando. Si hay algo ahí que no entienden, pues hermanos, miren, yo estoy para poder contestarles, para poder ayudarles, para poder guiarles. Creo que hasta el momento, y se los digo, bueno,
Te lo digo en el amor del Señor. Creo que soy uno de los pastores más, menos, ¿cómo podría decirlo? Uno de los pastores menos, o al que menos se les hace preguntas. Yo no sé si serán ustedes o seré yo, o están entendiendo perfectamente todo, pero no recibo preguntas, hermanos. Y yo creo que cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, cuando nosotros estudiamos, siempre hay cosas que necesitamos aclararlas. Y para eso, pues, está mi persona, ¿verdad? Y lo que yo pueda y lo que no, pues consulto con otros pastores también, ¿verdad? Que de nuestra orden y fe también, que puedan ayudar. Pero pregunten, lean antes, para que cuando llegue el estudio ya ustedes van empapados y van a ir más claros en lo que vamos a ir aprendiendo. Así que yo espero que por lo menos durante el estudio de toda esta carta me estén llegando a mi WhatsApp preguntas, consultas y también pues aclarándome cosas, ¿verdad? Que también sea bienvenido. ¿Todo esto para qué? Para honra y gloria del Señor. Bien, mis hermanos, mis hermanas, mis amigos, Dios les bendiga. Y ya el próximo domingo pues entramos ya directamente al estudio de la carta. La bendición del Señor esté con cada uno de ustedes. La paz del Señor esté en sus hogares. Y nos vemos entonces, si Dios no ha venido antes, el siguiente domingo. Dios les bendiga grandemente.